Hoy exploraremos una de las hazañas más increíbles llevadas a cabo por un contingente militar. Veremos cómo el honor y el deber son antepuestos a la propia vida en aras de derrotar a un enemigo, no solamente superior en número sino mejor armado. Bienvenidos a nuestro canal Descifrando el Tiempo, donde te invitamos a explorar el pasado con nosotros, entendiendo cómo los eventos históricos se conectan en un gran rompecabezas temporal. Recuerda que una característica de este canal es que al final del video podrás ver ejemplos de cómo ha influenciado esta élite de guerreros en la cultura popular. Dicha influencia puede estar reflejada en películas, documentales, series, libros o videojuegos. En el video de hoy analizaremos una increíble y espeluznante historia de la Primera Guerra Mundial: el ataque de los hombres muertos. Contexto histórico. La Primera Guerra Mundial, que estalló en 1914 tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, fue un conflicto de escala global que involucró a las grandes potencias de la época, estando divididas en la Triple Alianza: Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria, y la Triple Entente: Francia, Reino Unido, Rusia e Italia. La Primera Guerra Mundial fue testigo de muchos avances armamentísticos, como el desarrollo y uso de armas químicas, por ejemplo, el gas cloro y el gas mostaza, y también tácticas como la guerra de trincheras, nunca vistas hasta el momento. En el frente oriental, la guerra fue donde más se recrudeció, ya que Alemania, Rusia y Austria-Hungría se encontraban en una extensión geográfica inmensa, con condiciones extremadamente duras y desventaja logística para ambos bandos. Este frente abarcaba desde los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, hasta la frontera con el Imperio Otomano, y los soldados sufrían a menudo de privaciones como falta de suministros, enfermedades y bajas masivas, mientras intentaban mantener la posición en un frente que cambiaba continuamente. El ataque de los hombres muertos era uno de estos eventos acontecidos. En agosto de 1915, soldados rusos del regimiento 226 Zemliansky de infantería, capitaneados por Vladimir Kotlinski, que fue uno de los fallecidos del enfrentamiento, y alemanes de la división 11 Landwehr, dirigidos por Paul von Hindenburg, se enfrentaron en una cruenta batalla que todavía resuena en el colectivo humano a día de hoy: la fortaleza de Osowiec. La fortaleza de Osowiec era una posición clave en el frente oriental. Situada en el río Biebrza, en Polonia, esta fortaleza se erigió en el siglo XIX, diseñándose para defender el acceso al interior del territorio ruso desde la frontera occidental. Si bien su construcción era sólida y su diseño era muy avanzado para su tiempo, su alrededor estaba rodeado por terreno pantanoso, lo que hacía difícil el avance de todo ejército que se atreviera a intentar atacarla. Pero para 1915, los rusos enfrentaban nuevas armas y tácticas que los superaban en tecnología y armamento. Es cierto que Rusia tenía ventaja numérica a lo largo de la contienda, sin embargo Alemania contaba con ventaja tecnológica y armamentística. El ataque químico. Osowiec fue sitiada por las fuerzas alemanas en agosto de 1915, cuando intentaron abrir un corredor estratégico en el frente oriental. La fortaleza estaba defendida por un contingente ruso, que si bien eran pocos en número, 100 soldados, lo compensaban con su inquebrantable voluntad de resistencia. Los alemanes lanzaron sin mucho éxito ataques para debilitar y desgastar al contingente ruso, usando incluso nuevos métodos de ataque, como bombardeos prolongados. Los alemanes, al ver esta falta de éxito, decidieron realizar un asalto total, recurriendo esta vez también a las armas químicas, que previamente fueron usadas en el frente occidental, siendo unos pioneros en su uso, confiándose por la falta de máscaras de gas y equipo protector de las tropas rusas. En este caso utilizaron el gas cloro, o una mezcla de gas cloro y bromo, que estaba destinado a eliminar todo atisbo de resistencia rusa antes de que las tropas alemanas alcanzasen la fortaleza, y cuya efectividad física solamente era igualada por el impacto psicológico que causaba entre quienes recibían los ataques de carácter químico. Muchos soldados rusos quedaron gravemente afectados, sufriendo quemaduras químicas, ceguera y lesiones pulmonares, llegando a escupir literalmente trozos de sus pulmones. El ataque de los hombres muertos. Pese al devastador ataque, los soldados rusos, que aún seguían vivos y en condiciones muy deplorables físicamente, se reorganizaron para lanzar un contraataque desesperado, sabiéndose muertos, pero no estando dispuestos a caer sin luchar. Cubriéndose con vendas, las cuales habían impregnado de orina para improvisar una máscara de gas, y desfigurados por los efectos del gas, las tropas rusas avanzaron hacia el territorio alemán, con aspecto de cadáveres resucitados, lanzándose contra sus enemigos, causando la retirada alemana. Durante la retirada, muchos alemanes murieron cayendo en sus propias alambradas, dejando su posición y otorgando a los rusos una victoria inesperada, aunque a un muy alto coste. La fortaleza permaneció en manos rusas unas semanas más antes de ser finalmente evacuada.
Consecuencias y legado. El ataque de los hombres muertos dejó profundas consecuencias, tanto a largo como a corto plazo, y un legado cuyo eco resuena en la cultura y en la historia militar, destacando esta batalla por ser una mezcla de horror, heroísmo y resistencia, simbolizando tanto el impacto de las armas químicas como la crueldad de la guerra moderna. Impacto psicológico en los soldados alemanes. El ataque de estos soldados rusos, heridos de muerte y cubiertos de sangre debido al gas tóxico, causó heridas psicológicas en los alemanes, cuya retirada porque se estaban enfrentando a lo que describían como muertos vivientes, puso de manifiesto la vulnerabilidad emocional en una guerra que ya de por sí causaba estragos psicológicos en todos los soldados, siendo tan fuerte que retrasó el avance alemán. Mayor atención a las armas químicas y a su protección. El ataque subrayó la peligrosidad de las armas químicas y las potencias europeas comenzaron a considerar seriamente la necesidad de usar equipo protector. Los rusos, al contar con un equipamiento protector deficiente, fueron los más golpeados por esta carencia. Tras este ataque y otros similares, los ejércitos de ambos bandos de la guerra se esforzaron en desarrollar equipos protectores y máscaras de gas con la finalidad de reducir las bajas por ataques químicos. Propaganda y símbolo de resistencia. En Rusia esta batalla fue usada como icono propagandístico y símbolo de patriotismo y resistencia, con esta narrativa siendo utilizada para incrementar la moral del ejército y de la población civil, viéndose revigorizados para pelear, encontrando un motivo por el que seguir pese a los altibajos. Precedente para la regulación de armas químicas. Es cierto que la Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto en el que se usaron armas químicas a gran escala. Esta batalla impulsó una mayor concienciación sobre las armas químicas y su uso. En 1925 se firma el Protocolo de Ginebra, que declaraba ilegal el uso de armas químicas durante conflictos bélicos, aunque en la práctica su cumplimiento se consideró desigual. Pero eso no elimina su papel como primer gran paso en la prohibición de las armas de destrucción masiva. Incorporación a la doctrina militar sobre la guerra química. Tras el ataque, las potencias militares comenzaron a incorporar estrategias de defensa química para la protección psicológica y física de las tropas. Los ejércitos mejoraron su equipamiento y la guerra química se convirtió en uno de los tópicos clave para prevenir ataques devastadores de este tipo, con la batalla de Osowiec siendo incorporada en los estudios de caso para la formación militar para ilustrar los efectos y las contramedidas de las armas químicas. Simbolismo de la deshumanización y la resiliencia humana. La imagen de los hombres muertos avanzando hacia sus enemigos, pese a estar gravemente heridos y desfigurados, representa la deshumanización de la guerra moderna y el ímpetu y coraje de los combatientes ante lo que era una muerte segura. Influencias en la cultura popular. La canción Attack of the Dead Men, de la banda sueca de power metal Sabaton, narra esta batalla. La canción Attack of the Dead, de la banda de metal rusa Aria, se inspira en esta batalla. El videojuego World of Warships y la compañía Wargaming produjeron un corto basado en esta batalla. Reflexión y conclusión. El ataque de los hombres muertos sigue siendo estudiado como un ejemplo único de las devastadoras consecuencias de la guerra y del poder del espíritu de resistencia. Los historiadores y militares consideran este evento como una lección sobre los límites humanos y la reacción ante las nuevas armas, recordando a las futuras generaciones el impacto devastador que la tecnología militar puede tener cuando se usa con fines equivocados, reforzando también el hincapié que debe hacerse en el bienestar psicológico de los soldados, porque las armas químicas no solo hacen daño físicamente, sino también mentalmente. Ha dejado también un legado que va más allá del campo de batalla, desde el horror causado por el ataque con armas químicas hasta la imagen de los soldados rusos que avanzaron y ganaron, a pesar de tenerlo todo en contra y sabiéndose muertos, pero no dispuestos a morir sin luchar. Es un recordatorio del sufrimiento y el sacrificio humano que tanto van de la mano durante los conflictos bélicos. El valor y el coraje de estos soldados simboliza el gigantesco esfuerzo de mantener la dignidad en circunstancias tan adversas, más allá de sus consecuencias tácticas inmediatas. El ataque pasó a ser un icono de la resistencia humana frente a la deshumanización de la guerra, influyendo en el colectivo resaltando tanto el horror de la guerra moderna como la fortaleza y el temple de aquellos que combatieron en ella. ¿Qué opinas sobre este tema? Me encantaría saber tu punto de vista, así que deja tu comentario aquí abajo. Gracias por ver este video y dedicarnos tu tiempo. Si deseáis saber más sobre hazañas bélicas y luchas desesperadas, háznoslo saber. No olvidéis suscribiros, activar la campanita para no perderos nada y darle like. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Hasta la próxima en Descifrando el Tiempo.